Hola, ¿qué tal? Le vamos a explicar en esta sesión cómo realizar un análisis para el diseño factorial 2 a la 3 en el caso de que tenemos 3 factores y 2 niveles para cada factor a través de el software Minitab. Bien, entonces tenemos el siguiente problema planteado, que en este caso nos dice dar solución al problema planteado. En una fábrica de dientes se tienen problemas con la calidad, en este caso con respecto a la porosidad, es decir, se forman burbujas de aire dentro de los dientes, manchas blancas, dientes sucios y dientes quebrados. En los intentos por resolver los problemas han hecho cambios en algunos factores o variables del proceso. Con base en la metodología de diseño de experimentos se decide correr un diseño de experimentos 2 a la 3, es decir, donde tenemos 3 factores, 2 niveles cada uno, como ya lo habíamos comentado, y en este caso, para este problema, tenemos que los factores y sus niveles respectivamente son, tenemos que el factor A es la temperatura de prensado, que se está manejando a nivel bajo y alto, con 90 y 130 grados centígrados. El tiempo de prensado es el factor B, que tiene 2 niveles también, que en este caso serían 8 y 15 minutos. Y por último tenemos el factor C, que es el tamaño de la partícula, que también se está manejando a 2 niveles, sin tamizar y con tamizado. Bien, en este caso la variable de respuesta, o lo que nos interesa medir en este problema, es el porcentaje de diente bueno en cada corrida. Entonces, en este caso nos arrojan o nos proporcionan los datos siguientes ya una vez realizado la toma de observaciones a través de los tratamientos que se generaron o combinaciones de este diseño factorial, que es 2 a la 3. Y aquí podemos observar que para este caso tenemos temperatura, que es factor A, tiempo, que es factor B, tamaño de partícula, que es factor C, y las combinaciones o tratamientos los podemos visualizar en esta tabla, donde tenemos que para el factor A, que es la temperatura, estamos intercalando o iniciando con 1 a 1 el nivel bajo y alto, que tenemos 90, 130, 90, 130, 90, 130, 90, 130 grados centígrados, intercalando nivel bajo o alto una vez. Para el tiempo de prensado, que es el factor C, estamos generando la combinación con el factor A, duplicando nuestro nivel, que en este caso sería 2 veces nivel bajo, 2 veces nivel alto. Por lo tanto tenemos 8 minutos de tiempo de prensado para la combinación de nivel bajo alto para la temperatura. Posteriormente tenemos 15 minutos 2 veces, posteriormente 8 minutos 2 veces y finalmente 15 minutos 2 veces. Y observamos que para realizar las combinaciones o los tratamientos con respecto a nuestro tercer factor, ahora el tercer factor, si el segundo lo duplicamos, el tercero lo volvemos a duplicar, y entonces ahora serían 4 veces colocar primero el nivel bajo para el factor C, que es el tamaño de la partícula. Por lo tanto, primero combinaríamos con sin tamizar 4 veces, y por último con tamizado 4 veces. Bien, en la última columna aquí estamos observando que se están enlistando las observaciones con respecto a nuestra variable de respuesta, que es el porcentaje de diente bueno. Y en este caso tenemos 2 réplicas. La primera columna corresponde a la primera réplica con respecto a los tratamientos ya generados, y la segunda columna corresponde a la segunda réplica de los tratamientos ya generados, que son 8. Por lo tanto, tendríamos en total 16 observaciones ocurridas, que son 8 tratamientos para un diseño factorial 2 a la 3,
por el número de réplicas, que en este caso serían 2, que en este caso entonces son 16 observaciones o corridas. Bien, vamos a nuestro programa Minitab. Y ahora, una vez que ya analizamos el problema y con respecto también a lo que es el número de tratamientos que se va a generar con este diseño experimental y el número de réplicas y el número de corridas u observaciones totales, vamos a generar nuestro diseño en el software. Bien, vamos a ir a nuestro menú superior y vamos a seleccionar la opción estadísticas. Vamos a seleccionar DOE, que es diseño experimental, nos va a desplegar un menú nuevo y vamos a seleccionar factorial. Aquí en factorial de igual manera nos despliega un menú con diferentes opciones. Vamos a seleccionar la opción crear diseño factorial. Entonces lo primero que hay que hacer es crear nuestro diseño. Vamos a verificar que la ventana que se nos abre contenga seleccionada ya la opción factorial a 2 niveles, que en este caso ya la tiene seleccionada porque estamos manejando un diseño factorial 2 a la 3. 3 factores con 2 niveles cada uno, y en la parte inferior vamos a seleccionar el número de factores que vamos a involucrar en nuestro diseño, que en este caso son 3. Bien, una vez que ya tenemos seleccionada esta información, vamos a ver qué nos dice en mostrar diseños disponibles. En este caso únicamente nos muestra para cuántos factores y cuáles son el número de corridas. Es el número de corridas que nos va a mostrar o a generar nuestro diseño experimental. En este caso para 3 factores tenemos 8 tratamientos o combinaciones. Vamos a la parte de diseños. Aquí en este caso, como el número de factores es menor a 7, por lo tanto vamos a seleccionar un diseño factorial completo 2 a la 3 y vamos a seleccionar el número de réplicas, que en este caso ya comentamos que son 2 réplicas. Vamos a darle a aceptar y vamos con factores. Aquí en factores lo que vamos a hacer es introducir el nombre de cada factor. En este caso el factor A es la temperatura de prensado y se está manejando con 2 niveles, bajo alto, 90 grados centígrados para nivel bajo y 130 grados centígrados para nivel alto. Ahora vamos con nuestro factor B, que es el tiempo de prensado. En este caso se está manejando con 8 minutos para el nivel bajo y 15 minutos para su nivel alto. Y finalmente el factor C, que es el tamaño de la partícula. En este caso estamos manejando de igual manera 2 niveles. Sin tamizar para su nivel bajo y con tamizado para su nivel alto. En este caso pues hay que seleccionar el tipo texto, ya que sin tamizar y con tamizar pues no es un dato numérico. Vamos a darle a aceptar. Vamos a opciones. Aquí lo único que vamos a hacer es quitar la selección a aleatorizar corridas. Vamos a darle a aceptar y nos vamos con resultados. En este caso pues yo voy a seleccionar la última opción para que me arroje toda la información que pueda darme el análisis, para que veamos qué es lo que nos arroja, y le vamos a dar a aceptar. Y por último vamos a darle a aceptar nuevamente. Vamos a seleccionar la opción aceptar. Bien, una vez que ya generamos nuestro diseño, en la hoja de resultados nos va a aparecer el resumen del diseño, donde nos dice que son 3 factores los que estamos involucrando, de los cuales vamos a obtener 8 combinaciones o tratamientos. Por las 2 réplicas vamos a obtener 16 corridas u observaciones. Y en la parte de abajo nos proporciona lo que es la tabla de diseño.
con las 16 corridas u observaciones para cada una de las diferentes combinaciones o tratamientos, que en este caso serían de las 8 combinaciones, o tratamientos, resultado del diseño factorial 2 a la 3 por 2, que en total serían las 16. Bien, en nuestra hoja de trabajo lo que vamos a observar es que ya nos está colocando los factores con sus respectivos niveles y las combinaciones ya de los respectivos. En este caso, bueno, vamos a comparar para verificar que sí estén nuestros datos, nuestras combinaciones bien. En este caso tenemos 90 grados centígrados con 8 minutos sin tamizar, que sería la primera combinación, que corresponde perfectamente a la que ya tenemos aquí establecida. Luego tenemos 130 grados centígrados con 8 minutos sin tamizar, es exactamente la misma. Bien, y si corroboramos todos de igual manera. Ahora, ya que tenemos esta parte, vamos ahora sí a introducir los valores que corresponden a nuestra variable de respuesta, es decir, vamos a introducir las observaciones o bien las corridas, y en este caso vamos a colocar el título. Nuestra observación, nuestra variable de respuesta es el porcentaje de dientes buenos, y vamos a ir insertando cada valor. Bien, para el primero, en nuestra primera columna tenemos para la primera combinación o tratamiento 76,4, para el siguiente tenemos 76,3, para el siguiente tenemos 80,4, para el siguiente 77,9, para el siguiente 84,4, para el siguiente 84,7, para el siguiente 82,7 y el último valor para esta primera réplica 85. Bien, vamos a continuar con la segunda réplica. Sería el primer valor para el primer tratamiento 76,9, el segundo de igual manera sería 76,9, el siguiente 81, el siguiente 79,6, el siguiente 84,6, el siguiente 84,5, el siguiente 83,2 y finalmente 84,7. Bien, ya que tenemos incorporados nuestros valores correspondientes a las observaciones, vamos a ir nuevamente al menú que se encuentra en la parte superior de la ventana de nuestro software. Vamos a seleccionar nuevamente la opción estadísticas, opción DOE, factorial, y ahora vamos a seleccionar la opción analizar diseño factorial. Bien, en esta ventana que se nos acaba de abrir vamos a posicionar el puntero en la barrita en blanco para incorporar o introducir nuestra respuesta, que en este caso sería nuestra variable porcentaje de dientes buenos. Seleccionamos términos, aquí únicamente vamos a verificar que pues el software nos está leyendo los tres factores incorporados y sus combinaciones. Tenemos factor ABC, sus combinaciones posibles que son factor A con B, A con C, B con C y ABC. En covariables no vamos a modificar nada,
En opciones únicamente podemos, vamos a modificar aquí o dejar dependiendo de con qué nivel de confianza querramos trabajar. En este caso nosotros vamos a trabajar con un nivel de confianza de 95%, por lo tanto lo vamos a dejar tal cual. Paso a paso, no modificamos nada. En gráficas vamos a seleccionar gráfico de Pareto y vamos a pedir que nos arroje 4 en 1 la gráfica de residuos. Vamos a dar a aceptar. En resultados vamos a dejar seleccionado todo lo que ya está predeterminado. Y en almacenamiento vamos a seleccionar ajustes, residuos, efectos y coeficientes. Vamos a dar a aceptar y vamos a dar a aceptar. Bien, como visualizamos, nos aparece o nos arroja el software Minitab lo que corresponde a las gráficas de residuos para dientes buenos. Nos arroja la gráfica de probabilidad normal, la gráfica de residuos contra ajustes, gráfica de residuos contra orden de observación y el histograma que implica la frecuencia con respecto al residuo. Bien, de igual manera nos arroja nuestro gráfico de Pareto, donde nosotros podemos visualizar qué factor o qué interacción entre factores tiene un mayor efecto, desde un mayor hasta un menor efecto con respecto al porcentaje de dientes buenos. En este caso, en la parte derecha tenemos enlistado los 3 factores involucrados y en nuestro gráfico de Pareto podemos observar que de acuerdo al orden de mayor a menor efecto, el factor C es quien está teniendo o se observa que tiene un mayor efecto sobre el porcentaje de dientes buenos, siendo que la interacción entre A, que viene siendo la temperatura, con el tiempo de prensado, me está diciendo que no tiene un efecto significativo. En este caso se encuentra pues por debajo de esta media, y el factor A, que es la temperatura de prensado, pues prácticamente no tiene ningún efecto. Entonces, por lo tanto, estos dos no tienen ningún efecto. Y el mayor efecto se muestra a partir de o por parte del factor C, que es el tamaño de la partícula, seguido de la interacción entre el tamaño de partícula con el tiempo de prensado. Posteriormente le sigue el factor B, que es el tiempo de prensado. Después la combinación entre la temperatura y el tamaño de partícula, y finalmente la combinación entre los 3 factores. Bien, ahora vamos a observar qué información nos arroja el análisis de ANOVA para un diseño factorial. En este caso nos está arrojando lo que son los ajustes, nos está arrojando los residuos. Recuerden que los ajustes prácticamente es lo que obtenemos a partir de nuestro modelo matemático, aplicando las diferentes combinaciones, en este caso las que tenemos aquí, que sería un nivel bajo con un nivel bajo con un nivel bajo. En este sería con un nivel alto, bajo, bajo, y así sucesivamente. Aquí en residuos, recuerden que es la diferencia entre nuestra variable observada con el ajuste, que sería 76.4 menos 76.65, y así sucesivamente. Es la diferencia entre estas dos columnas, porcentaje de dientes buenos menos ajustes. Nuestros coeficientes, recuerden que en este caso estos coeficientes nos va a son los que vamos a incorporar. Básicamente podemos incorporar en nuestro son los coeficientes que podemos incorporar en nuestro modelo. Y efectos, estos son los efectos estimados para cada una de las variables. Aquí, como observamos, pues básicamente
lo que corresponde al factor A, que es nuestra variable temperatura de prensado, tiene menos 0,000, por lo tanto aquí pues no se muestra ningún efecto, no tiene efecto sobre el porcentaje de dientes buenos, mientras que aquí que este se corresponde a nuestro factor C en orden, pues en este caso pues es el mayor valor que tenemos de todos los efectos, por lo tanto es el que podríamos decir tiene o se observa que tiene mayor efecto sobre el porcentaje de dientes buenos. Bien, vamos a analizar la información que tenemos con respecto a el análisis de varianza. En este caso nos arroja nuestro análisis de varianza. Tenemos que en este caso los grados de libertad, sumatoria de cuadrados. Bien, pero ahora aquí en esta parte vamos a buscar el valor de F, que es el que nos interesa, en conjunto con el valor de P, para poder decir si nuestra hipótesis se cumple o no se cumple con respecto a si hay efecto o no hay efecto con respecto a cada uno de los factores de sus interacciones con respecto a al porcentaje de dientes buenos. En este caso tenemos el valor de F, que corresponde en este caso a la temperatura de prensado. Tenemos que es un valor de 0,0. Si nos vamos a buscar a nuestra tabla, vamos a ver nuestra tablita, donde en este caso si vamos a la tabla de distribución F de Fisher, que es la distribución que estamos manejando para este tipo de diseño, recuerden que la letra con la que representamos el valor de nuestro estadístico viene siendo básicamente por la distribución que vamos a manejar para cada diseño experimental. En este caso es valor F, estadístico F. Estamos manejando una distribución F de Fisher. De acuerdo al nivel de confianza que estamos utilizando, es para 0,05 de significancia. Entonces, en este caso vamos a ver, recuerden que los grados de libertad para los factores y sus combinaciones va a ser 1. Por lo tanto, yo me voy a posicionar aquí en 1 en mi tabla de distribución F de Fisher, y este 1 yo lo voy a interceptar con los grados de libertad del error. En este caso los grados de libertad para el error son 8. Por lo tanto, yo voy a interceptar 1 con 8. Serían 5,32. ¿Qué quiere decir? Que entonces voy a comparar los valores de F para cada uno de los factores con respecto a su valor F, el estadístico F, los vamos a comparar contra el valor obtenido en tabla para una distribución F con 0,05 de significancia. Entonces, de igual manera, los valores de las interacciones entre los factores también los vamos a comparar y vamos a ver. En este caso tenemos temperatura de prensado, que es 0,00. Este valor es menor a 5,32, que es el valor encontrado en tabla. Por lo tanto, este valor quiere decir que se acepta nuestra hipótesis nula y decimos que no hay efecto por parte de la temperatura de prensado en el porcentaje de dientes buenos. Lo mismo que si nos vamos con nuestro valor P, la temperatura de prensado es 1,000, es un valor mayor a 0,05 de significancia. Por lo tanto, de igual manera, seguimos comprobando que no tiene efecto la temperatura de prensado sobre el porcentaje de dientes buenos. Luego vamos con el tiempo de prensado. Aquí el tiempo de prensado obtenemos para el valor del estadístico 22,44. 22,44 sí es mayor que 5,32. Por lo tanto,
En este caso, el tiempo de prensado sí tiene un efecto sobre el porcentaje de dientes buenos, ya que siendo un valor 22.44 mayor a 5.32, podemos rechazar nuestra hipótesis nula y decimos que sí hay efecto por parte del tiempo de prensado en el porcentaje de dientes buenos. De igual manera, en nuestro valor P observamos que el tiempo de prensado es 0,001, es un valor menor a 0.05 de significancia y concluimos lo mismo. Vamos ahora con el tamaño de la partícula, que es nuestro factor C, y en este caso, si observamos y relacionamos con el valor de los efectos, el tamaño de la partícula, y de acuerdo a lo observado en nuestro Pareto, el tamaño de la partícula es quien tiene un mayor valor también para el valor del estadístico, o sea, tiene un valor mucho más alejado de 5,32, es un valor muchísimo mayor a 5.32 en comparación de 22.44. Entonces podríamos también tomar este valor como referencia para seguir confirmando que el tamaño de la partícula tiene un efecto mayor sobre el porcentaje de dientes buenos. Y bueno, aquí concluimos o interpretamos que el tamaño de la partícula pues sí tiene un efecto sobre ese porcentaje de dientes buenos, de acuerdo a que de acuerdo a nuestro valor del estadístico, este es mayor, mucho mayor al de la distribución en tabla. Si nos vamos a lo que es el valor P, de igual manera el valor es 0,000, por lo tanto este valor es menor a 0.05 de significancia. Seguimos comprobando que se rechaza la hipótesis nula y si hay un efecto por parte del tamaño de la partícula en el porcentaje de dientes buenos. Y bueno, vamos ahora con las combinaciones o interacciones entre factores. Tenemos temperatura de prensado contra tiempo de prensado. Tenemos que el valor F es 0.01. 0.01 es menor que 5.32, por lo tanto este efecto esta interacción no tiene efecto sobre el porcentaje de dientes buenos, como lo observábamos en nuestro Pareto. Después tenemos el tamaño de la partícula con la temperatura de prensado, es la interacción entre esos dos factores, que es 14.95. Ese valor sí es mayor a 5.32, por lo tanto también tiene efecto sobre el porcentaje de dientes buenos. Si vamos a nuestro valor de P de probabilidad en software, tenemos que es 0.005, por lo tanto este valor sí es menor a 0.05. Vamos con el siguiente, que es el tamaño de la partícula con el tiempo de prensado. Hicimos con la temperatura, vamos con el tiempo. Ambos valores pues sí son mayores a 5.32, y temperatura y tiempo contra tamaño de partícula, ambos valores son menores que 0.05. entonces en ambos podemos, recuerden, en valor F este valor tiene que ser mayor al valor de tabla para poder rechazar nuestra hipótesis nula y poder decir que si hay un efecto por parte de los factores o de su interacción sobre la variable de respuesta. Y con respecto al valor P, recuerden que este debe de ser menor al valor de la significancia, que en este caso es 0.05, para decir que sí hay efecto por parte de estos factores y o de sus interacciones sobre la variable de respuesta. Y vamos por último con la interacción entre los tres factores, donde tenemos que es la temperatura de prensado con el tiempo de prensado con el tamaño de la partícula. Tenemos un valor del estadístico F 12,79, que en este caso también es mayor a 5.32 con respecto al valor del estadístico. Y con respecto al valor de P, que es de la probabilidad arrojado en software, en este caso tenemos que es de 0.007, que sí es menor a 0.05 de significancia.
Por lo tanto, también decimos e interpretamos o concluimos que la interacción entre los tres factores también tiene un efecto sobre el porcentaje de dientes buenos. Bien, una vez que ya tenemos analizada esa información, ya vimos cómo podemos concluirla, si hay efecto o no a través de nuestro valor P y nuestro valor F, que es nuestro estadístico F. Bien, vamos a observar qué otra información nos arroja el software. Bueno, nos arroja los coeficientes de determinación y de determinación ajustado. Recuerden que estos coeficientes nos dicen en qué porcentaje el modelo que estamos utilizando explica la variabilidad de nuestra variable de respuesta, que en este caso es del porcentaje de dientes buenos con respecto a los factores involucrados, que en este caso es el factor A, que corresponde a la temperatura de prensado, el factor B, que corresponde al tiempo de prensado, el factor C, que corresponde al tamaño de la partícula, y la combinación o combinaciones entre esos tres factores. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que este modelo explica la variabilidad ya en cuanto al coeficiente ajustado, porque recuerden que nos conviene tomar el ajustado porque reduce aún más los errores. Entonces, en este caso, podemos decir que el modelo explica en un 97% la variabilidad del porcentaje de dientes buenos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en este caso los factores involucrados, que son temperatura de prensado, tiempo de prensado y tamaño de la partícula, los efectos que se pueda tener de esos factores y la interacción entre ellos explica en un 97.72% la variación del porcentaje que hay en los resultados obtenidos con respecto al porcentaje de dientes buenos. ¿Qué quiere decir? Que al aplicar mi modelo matemático, que es el que tenemos aquí abajito, nuestro modelo, nosotros podemos estimar en un 97.72% un valor para este porcentaje. Bien, entonces, ¿qué otra información nos arroja nuestro software? Nos da los coeficientes codificados, en este caso nos está dando el valor de los efectos aquí también, los efectos estimados para la temperatura de prensado, el tiempo de prensado, el tamaño de la partícula, la temperatura de prensado por el tiempo de prensado y las 7 efectos que podemos obtener de los tres factores de manera individual y las 4 combinaciones. Esta información que tenemos acá, si observamos, es lo mismo que nos arroja en esta parte. Bien, ¿qué otra información nos arroja? Nos arroja los coeficientes. Nos arroja en este caso un valor T, P, pero en este caso estos valores no los vamos a utilizar. Y bueno, vamos a analizar el modelo de regresión para este problema con este diseño factorial 2 a la 3. En este caso, pues la variable de respuesta, que en este caso sería Y estimada, es el porcentaje de dientes buenos. Y acá lo único que está haciendo es tomar los valores que ya nos arrojó aquí arriba y los colocamos a modo de que ya para estimar este valor de porcentaje, lo único que vamos a hacer es sustituir por los niveles de las combinaciones. Ejemplo, si yo quiero estimar en ese 97.72% el valor para el porcentaje de dientes buenos, si utilizo la combinación que sería en sus niveles bajos, que sería menos con menos con menos, es decir, con 90 grados centígrados con 8 minutos sin tamizar, lo único que tendría que hacer es sustituir aquí, en lugar de temperatura de prensado tendría que poner el nivel bajo, sería -1, aquí en tiempo de prensado sería -1, en tamaño de la partícula sería -1,
y sería únicamente multiplicar. En este caso, 0.0021 por menos 1 más 0.195 por menos 1 más 11.71 por menos 1 menos 0.00018 por, en este caso sería menos 1 por menos 1, menos 0.0510 por menos 1 por menos 1, porque estamos ahorita aplicando puros niveles bajos. Recuerden que los niveles bajos los simbolizamos con menos 1, lo que correspondería aquí 90 menos 1, 8 menos 1, sin tamizar menos 1, porque son puros niveles bajos, de acuerdo a las combinaciones que tenemos aquí ya representadas en la parte de arriba en la tabla de diseño con estructura alias, que son estas. Luego sería menos 0.995 por menos 1 por menos 1 más 0.00661 por menos 1 por menos 1 por menos 1, y involucrando los tres niveles. Y únicamente a eso pues sumarle 78,96 y así obtendríamos el valor estimado para el porcentaje de dientes buenos con 97.72% de certeza. Por ejemplo, si quisiéramos aplicar la combinación 130 con 8 sin tamizar, en este caso 130 pues es un nivel alto, sería 1 positivo, 8 es un nivel bajo, sería menos 1, sin tamizar también es un nivel bajo, sería menos 1, y entonces donde corresponde en este caso al tiempo de prensado, nosotros tendríamos que poner por 1, que sería el nivel alto, que corresponde a 130, en prensado tendríamos que poner menos 1 porque es nivel bajo, 8 minutos, y en tamaño de partícula tendremos que poner también menos 1 porque es el nivel bajo sin tamizar, y así sustituiríamos donde tenemos nuestros factores para poder obtener el valor estimado para el porcentaje de dientes buenos con cualquiera de las combinaciones que tenemos. Bueno, en este caso, ¿qué más nos arroja? Nos arroja también la estructura alias, donde nos pone lo que es el factor. Tenemos ABC, el nombre del factor, y aquí las combinaciones posibles que podemos tener. Sería ABC, los factores individuales, combinación AB, combinación AC, combinación BC, ABC. Aquí nos arroja un diagnóstico, información con respecto a los ajustes y diagnóstico para observaciones poco comunes. Si nosotros observamos estos dos puntos, probablemente encontremos que esos dos puntos tienen algo o un comportamiento un poquito diferente a los de los demás. Y hasta ahí. Por último, ya solo nos resta explicar las gráficas de interacción para encontrar los niveles óptimos en cuanto a la combinación idónea para aplicar en nuestro proceso, dependiendo de lo que se requiera en el mismo. En este caso lo que se requiere es obtener un porcentaje alto de dientes buenos, ¿no? En el sentido de que lo que se quiere es minimizar, los errores en la calidad. Entonces, de acuerdo a lo planteado al problema. Entonces, en este caso, para que nosotros podamos encontrar esas combinaciones idóneas, vamos a ir a graficar nuestros efectos principales y efecto de interacción para que podamos identificar con qué niveles podemos nosotros trabajar nuestros tres factores para poder obtener un porcentaje de dientes buenos alto con respecto a la información que estamos manejando. Bien, para ello vamos nuevamente a estadísticas, nuevamente a DOE, factorial, y ahora vamos a seleccionar la opción gráficas factoriales. Voy a seleccionar la opción y me va a aparecer esta ventanita donde nos va a pedir que incorporemos aquí nuestra variable de respuesta. Ya está incorporada, es el porcentaje de dientes buenos, y las variables que queremos graficar en este caso son pues básicamente los tres factores, que es temperatura de prensado, factor A, tiempo de prensado, factor B,
y tamaño de la partícula factor C. En este caso vámonos a opciones. Acá podemos ponerle título o no. Bueno, no le voy a poner nada. Vamos a gráficas. Aquí queremos gráficas de efectos principales, sí. Gráficas de interacción, sí. Y yo quiero que me muestre la matriz completa. Le voy a dar a aceptar. Ver modelo. En este caso aquí es lo que me va a incorporar mi gráfico. Como respuesta me va a incorporar el porcentaje de dientes buenos y me está incorporando el factor temperatura de prensado, factor tiempo de prensado, factor tamaño de partícula, interacción entre temperatura y tiempo de prensado, interacción entre temperatura y tamaño de partícula, interacción entre tiempo y tamaño de partícula y la interacción entre temperatura, tiempo de prensado y tamaño de partícula. Es decir, nos está incorporando nuestros tres factores de manera individual y la interacción que se puede hacer con ellos. Vamos a darle cerrar y vamos a darle aceptar. Ya seleccionada la opción aceptar, me va a arrojar Minitab mis gráficas tanto de efectos principales o individuales como la gráfica de efectos de interacción. Bien, en este caso vamos a interpretar nuestros gráficos para concluir ya con esta explicación con respecto a un diseño factorial 2 a la 3 en la que tenemos tres factores con dos niveles cada uno. Bien, en este sentido vamos con la primera gráfica, que es mi gráfica de efectos principales, donde tenemos graficados los efectos para la temperatura del prensado, para el tiempo de prensado y el tamaño de la partícula. Entonces vamos a ver, en este caso la primera gráfica que tenemos aquí incorporado lo que es el factor A en sus dos niveles, para 90 grados centígrados y 130 grados centígrados. En este caso lo que se está graficando aquí en el eje Y es básicamente el promedio del porcentaje de dientes buenos que podíamos obtener con cada uno de los niveles por factor. Entonces tenemos la primera que corresponde a la temperatura de prensado y está en sus dos niveles bajo y alto, donde tenemos que bajo son 90 grados centígrados y alto es 130 grados centígrados. Aquí lo que podemos observar de esta gráfica de efecto principal para la temperatura, que es nuestro factor A, es que con 90 grados centígrados estamos obteniendo un promedio de 81.2% de dientes buenos, mientras que para nuestro nivel alto, que viene siendo 100 grados centígrados para temperatura de prensado, estamos obteniendo 81.2% de dientes buenos en promedio. ¿Qué estamos observando aquí? Estamos observando que tanto con 90 grados centígrados como con 130 grados centígrados estamos obteniendo el mismo promedio de porcentaje de dientes buenos. Por lo tanto, en este caso pues no influye, no hay un efecto por parte de la temperatura de prensado, y sea cual sea que ocupe, voy a obtener 81.2% de dientes buenos con respecto a este problema. ¿Qué quiere decir? Que pues no está influyendo, no hay un efecto sobre el promedio, no se observa una variación, es exactamente la misma, el mismo promedio con respecto a este porcentaje de dientes buenos. Quiere decir que entonces podemos ocupar tanto 90 como 130 y no vamos a obtener ninguna variación. Bien, ahora vamos a analizar el tiempo de prensado, que es nuestro factor B. En este caso tenemos un tiempo de prensado para un nivel bajo de 8 minutos, para un nivel alto de 15 minutos, y ahora vamos a observar. Tenemos que con 8 minutos de prensado obtenemos una media de 80,58 para el porcentaje de dientes buenos, mientras que con 15 minutos de prensado obtenemos 81.81% de dientes buenos. Vamos a ver, de 80.58
a 81.81 no hay mucha diferencia. Sin embargo, sí se observa que hay un efecto. Si nosotros utilizamos 15 minutos de tiempo de prensado, estamos obteniendo un mayor porcentaje de dientes buenos. Bien, ahora, para el tamaño de la partícula, que es nuestro factor C, lo que vamos a hacer, ahora vamos a visualizar. Tenemos en su nivel bajo sin tamizar, en su nivel alto con tamizado. Entonces, sin tamizado estamos observando que estamos obteniendo un promedio de 78.17% de dientes buenos, mientras que la partícula con tamizado, el tamaño de partícula con tamizado, nos arroja un promedio de 84.22% de dientes buenos. Vamos a ver, de 78.17 a 84.2 es una diferencia mucho mayor que la que obtenemos en el tiempo de prensado, de 80.58 a 81.81. Y de hecho, por lo tanto, bueno, aquí podemos observar que la distancia o la diferencia entre el promedio menor y el mayor con respecto a los dos niveles que estamos manejando para el tamaño de la partícula sí es mucho mayor que en el tiempo de prensado. Aquí seguimos corroborando lo que ya habíamos observado a través de nuestro análisis ANOVA y el cálculo de los efectos, donde estamos apreciando u observando que el tamaño de la partícula tiene un mayor efecto sobre el porcentaje de dientes buenos. Bueno, ahora vamos con las gráficas de interacción. En este caso, bueno, vamos a analizar. Si observamos, hay gráficos de interacción dependiendo del factor, por ejemplo, en temperatura, en este factor temperatura, aquí en este gráfico nosotros no estamos observando que haya una interacción como tal. En los gráficos del factor tiempo de prensado tampoco, y en el tamaño de la partícula aquí sí se observa una interacción. Ahora vamos a analizar cada uno de los factores. Bien, para el primer gráfico, que es con respecto a la temperatura de prensado, estamos manejando nuevamente 90 y 130 grados centígrados como nivel bajo y alto. Bien, aquí en la parte derecha nuestro gráfico nos muestra la simbología para los tres factores dependiendo de qué estamos graficando como principal. En la parte de el eje X, entonces vamos a ver, acá nos muestra que en azul tenemos lo que corresponde a el tamaño de la partícula sin tamizar, y aquí aplica con tamizado. Luego nos vamos que en este caso estamos interactuando temperatura con tamaño de la partícula. Entonces en este caso sería tamaño de la partícula en azul es sin tamizar, que es el nivel bajo, y en rojo es con tamizado, que es el nivel alto. Bien, entonces tenemos que 90 grados de temperatura con el tamaño de la partícula sin tamizar nos está dando en promedio una media de 78,67% de dientes buenos, mientras que una temperatura de 130 grados en combinación con el tamaño de la partícula sin tamizar, que también es un nivel bajo, nos arroja 77,67% de dientes buenos. Como observamos, si utilizamos un nivel bajo para el tamaño de la partícula, que en este caso es sin tamizar, con respecto a la temperatura, pues estamos obteniendo un porcentaje bajo de dientes buenos. Ahora, si vamos con 90 y con 130 grados de temperatura, pero ahora con tamizado en cuanto al tamaño de la partícula, obtenemos que con 90 grados centígrados y
la partícula con tamizado se obtiene un promedio de 83,72% de dientes buenos, mientras que con 130 grados centígrados y con tamizado se obtiene un 84,32% de dientes buenos. De 83,72 a 84,72 no hay mucha diferencia, por lo tanto estamos viendo aquí que la temperatura no está influyendo tanto en cómo varía lo que es el porcentaje de dientes buenos en combinación con el tamaño de la partícula. Bien, vamos ahora. Tenemos temperatura que es 90 grados centígrados y para nivel bajo y 130 grados centígrados para su nivel alto. Ahora vamos a combinarlo con el tiempo de prensado. Ahora nos dice que para el tiempo de prensado de igual manera el nivel bajo se simboliza con azul y el nivel alto con rojo, donde el nivel bajo son 8 minutos y el nivel alto son 15 minutos. Entonces, en este caso, si combinamos 90 grados centígrados con 8 minutos, estamos obteniendo una media de 8,57% de dientes buenos, mientras que si obtenemos o combinamos 130 grados centígrados con 8 minutos, también nos arroja 80,6 grados, por ciento. Si nos damos cuenta, de 80,57 a 80,6% es prácticamente el mismo porcentaje. No se está observando ningún efecto. Y bueno, vamos a ver con el tiempo alto, que son 15 minutos, con 90 grados centígrados es 81,82 y con 130 grados centígrados son 81,8. De 81,8, 82 y 81,8 también prácticamente no hay ninguna diferencia. Entonces aquí podemos observar que pues esta combinación pues prácticamente no nos genera ningún efecto. Bien, ahora vamos con nuestra gráfica de interacción con respecto al tiempo, que corresponde el tiempo con ahora el tamaño de la partícula y la temperatura. Bien, ahora en este caso tenemos un tiempo de 8 minutos en su nivel bajo y 15 minutos en su nivel alto. Bien, ahora tenemos 8 minutos con una temperatura baja de 90 y alta de 130. En este caso, de igual manera, para simbolizar el nivel bajo de temperatura utilizamos azul y el nivel alto utilizamos rojo. Si observamos, prácticamente es exactamente la misma línea la que obtenemos con 8 minutos con 130 que con 15 minutos, que con 8 minutos con 90 y con 15 minutos con 130 y 15 minutos con 90. O sea, es la misma línea, prácticamente, casi la misma. Y decimos que estamos obteniendo un promedio de 8 minutos, ya sea con 90 o con 130 de temperatura, grados centígrados, grados de temperatura, estamos obteniendo en promedio 80,6% de dientes buenos, mientras que con 15 minutos de tiempo de prensado y ya sea con 90 o 130 grados centígrados de temperatura, estamos obteniendo 81,8% de dientes buenos. De 81,8 a 80,6 o al revés, de 80,6 a 81,8 no hay mucha diferencia tampoco con respecto al efecto que estamos observando. Ahora vamos, que es el tiempo de 8 minutos y ahora lo vamos a combinar con el tamaño de la partícula. En este caso, para un tamaño de partícula alto, estamos obteniendo 54,55% de dientes buenos. Con 8 minutos y un tamaño de partícula sin tamizado, estamos obteniendo 76,62% de dientes buenos. Por lo tanto, para 8 minutos, si lo combinamos con el tamaño de la partícula, con tamizado obtenemos el mayor porcentaje. Ahora, si nos vamos con 15 minutos de prensado, tenemos que
o estamos obteniendo 83.9% de dientes buenos con un tamaño de partícula en su nivel alto, que es contamizado, y 15 minutos de tiempo de prensado con un nivel bajo de tamaño de partícula, que es sin tamizar. Estamos obteniendo 79.72% de dientes buenos. Por lo tanto, en esta gráfica podemos observar que en combinación del tiempo de prensado con el tamaño de la partícula, sí estamos observando un efecto, sobre todo cuando utilizamos un tamaño de partícula alto, en su nivel alto, que es contamizado, donde estamos obteniendo 84.55% de dientes buenos y 83.9%. De 83.9 a 84.5 no hay mucha diferencia. Podríamos utilizar entonces cualquiera de los dos tiempos de prensado, siempre y cuando se utilice un tamaño de partícula contamizado. De igual manera que aquí podemos utilizar tanto 90 como con 130 grados centígrados, siempre y cuando utilicemos el tamaño de la partícula contamizado, y estaríamos obteniendo un porcentaje de dientes buenos alto. Bien, ahora por último tenemos nuestro gráfico de interacción, donde involucramos ahora con respecto a lo que es el tamaño de la partícula. En este caso tenemos contamizado, sin tamizado, que son los dos niveles que estamos trabajando en nuestro diseño factorial. Y en este caso tendríamos que en nuestra primera gráfica nos muestra que el tamaño de la partícula sin tamizar con el tiempo de prensado bajo, que sería 8 minutos, nos da un porcentaje de 76.62% de dientes buenos. Ese mismo nivel del tamaño de la partícula que está sin tamizar, que es nivel bajo, con ahora un tiempo de prensado alto, que son 15 minutos, nos da 79.72%. De 76 a 79, bueno, la diferencia no es tan alta. Bueno, sí hay diferencia, pero lo obtenemos con un tiempo alto, que son 15 minutos. Ahora, si comparamos contra el tamaño de la partícula en su nivel 2, que es contamizado, tanto como utilizando 8 minutos como 15 minutos, 8 con 15, estamos obteniendo un nivel, estamos obteniendo un porcentaje alto de dientes buenos, 83.9%, con un nivel alto, que son 15 minutos de prensado, y 84.5, que es en su nivel bajo de tiempo 8 minutos. Aquí podríamos observar que estamos obteniendo el mayor porcentaje de dientes buenos con una combinación de tamaño de partícula contamizado y en su nivel bajo con tiempo de prensado, que son 8 minutos. Bien, y por último tenemos ahora el tamaño de la partícula con la temperatura. En este caso, un tamaño de partícula sin tamizar con 90 grados centígrados nos arroja un porcentaje de dientes buenos de 78.67, mientras que con 130 grados centígrados nos arroja un porcentaje de 76.67% de dientes buenos en promedio. Y en combinación, el tamaño de la partícula ahora con tamizado con 90 grados centígrados de temperatura de prensado nos arroja 83.72% en promedio de dientes buenos, mientras que el tamaño de la partícula con tamizado en combinación con la temperatura alta, que son 130 grados centígrados, nos arroja un porcentaje de dientes buenos de 84.72% en promedio. Aquí podríamos observar que siempre y cuando, y lo observamos en todas, siempre y cuando sea con tamaño de partícula alto,
tamaño de partícula alto, tamaño de partícula alto, tamaño de partícula de nivel alto, que en este caso sería con tamizado, es decir, siempre y cuando utilicemos el tamaño de la partícula con tamizado, vamos a obtener un porcentaje de dientes buenos alto, que en este caso también lo estamos observando. Y también lo que podríamos decir o interpretar es que utilizando tanto temperatura en sus dos niveles como tiempo en sus dos niveles podemos obtener, siempre y cuando utilicemos el tamizado en el tamaño de la partícula, podemos obtener un porcentaje de dientes buenos alto, que es lo que queremos para este proceso. Entonces, ya sea que utilicemos una combinación en la que utilicemos los dos niveles de temperatura y tiempo bajos, esto puede ser por cuestión de costos. Recuerden que el uso de recursos, el tiempo, nos conlleva a costos. Entonces tendríamos que analizar si trabajaríamos con temperatura y tiempo bajos, que son 90 grados centígrados, 8 minutos de prensado, siempre y cuando lo mezclemos o lo combinemos con tamaño de la partícula con tamizado, que es el que está teniendo mayor efecto sobre el porcentaje de dientes buenos. O bien podríamos utilizar nivel bajo de temperatura, nivel alto de tiempo de prensado, o viceversa, nivel alto de temperatura, bajo de temperatura, bajo de tiempo de prensado, o los dos niveles altos, los tres niveles altos, pero siempre considerando el costo o cómo puede influir sobre nuestro proceso la decisión que tomemos. Recuerden que no porque obtengamos el mayor porcentaje de dientes buenos en combinación más, que es donde estamos visualizando que se obtiene, que en este caso es con 130 grados centígrados, ¿sí? Entonces, en este caso no quiere decir que es la decisión que vayamos a tomar, sino que hay que considerar precisamente factores como el costo que va a conllevar el que tomemos la decisión de aplicar esos niveles de factores involucrados en nuestro proceso. Bien, entonces yo sugeriría que a través de nuestro modelo sustituyan las combinaciones de acuerdo, aquí en nuestro modelo sustituyan las combinaciones de acuerdo a lo que estamos obteniendo en nuestros gráficos, para poder corroborar cuál es el porcentaje estimado con estas combinaciones de acuerdo a lo analizado de nuestras combinaciones o nuestras gráficas de interacción. Y una vez estimados esos porcentajes, si no hay mucha diferencia, entonces decidir con respecto a costos. Yo sugiero que sea con respecto a costos, o por ejemplo tiempos de vida del equipo, que al final va a conllevar a costos también, la decisión que van a tomar de la combinación a utilizar en este caso. Entonces podríamos decir entonces que, por ejemplo, si nosotros reemplazamos o sustituimos, por ejemplo, para una combinación donde tenemos los tres niveles, que sería en este caso, estamos observando en nuestra gráfica que aquí el mayor, todos los niveles, todas las combinaciones las vamos a manejar con un nivel alto para el tamaño de la partícula, porque ya interpretamos que es con el cual se obtiene mayor porcentaje de dientes buenos. Entonces siempre nuestras combinaciones manejar con el nivel alto de partícula, pero verificar con qué nivel podríamos trabajar de la temperatura y el tiempo de prensado. En este caso estamos viendo que con el 130 estamos obteniendo el mayor, entonces podríamos aquí aplicar con nivel alto, que es el factor A. Luego aquí estamos viendo que con el nivel bajo estamos obteniendo el mayor porcentaje de dientes buenos, claro, en combinación con el tamaño de la partícula,
me estoy basando en esa gráfica. Entonces sería aquí nivel bajo y nivel alto, pues precisamente para el tamaño de la partícula. Y aquí estamos viendo que si sustituimos en nuestro modelo, obtenemos un porcentaje de dientes buenos de 91.41%, utilizando 130 grados centígrados con 8 de tiempo de prensado, perdón, de temperatura de prensado, con 8 minutos de tiempo de prensado y con tamizado con respecto al tamaño de la partícula. Pero aquí probé otras dos combinaciones donde siempre coloqué lo que respecta al el tamaño de partícula en su nivel alto, siempre con tamizado, porque es el factor que tiene el mayor efecto. Entonces en este caso probé con la combinación bien. Ahora sería en nivel bajo de temperatura, que son 90 grados, que ya vimos que no tiene mucha influencia sobre el porcentaje de dientes buenos. Aquí le cambié a nivel alto de temperatura, de tiempo de prensado, que son 15 minutos, y obtuve un porcentaje de dientes buenos de 89.91%. ¿Qué querría decir esto? Que aquí estoy utilizando menos grados centígrados en temperatura, pero estoy aumentando el tiempo de prensado. Entonces ahí hay que analizarlo con respecto a costos. Y aquí, por ejemplo, estoy utilizando los tres niveles altos, 130 con 15 con tamizado, y probablemente convendría aquí analizar con un nivel bajo, bajo y alto. Vamos a hacerlo, a ver, vamos a checarlo, vamos a corroborar cómo sería con niveles. Vamos a insertar aquí una más, sería control C, control B, pero ahora vamos a utilizar niveles bajos, ambos bajos para los factores AB, que serían temperatura y tiempo de prensado. Entonces aquí vamos a poner, en este caso serían 90 grados centígrados con 8 minutos de prensado, con tamizado siempre, siempre, siempre. Recuerden, porque es el factor que nos está indicando que es el que tiene el mayor efecto sobre el porcentaje de dientes, es quien nos está influyendo más en ese porcentaje obtenido. Entonces aquí, en lugar de multiplicar por 1, sería por el nivel menos 1, nivel bajo, nivel bajo, que es factor AB. En este caso sería nivel alto, en este caso sería nivel, que es el factor A por B, sería bajo por bajo. En este caso sería AB, AC, en este caso sería bajo alto. BC sería bajo por alto, y aquí sería bajo, bajo y alto. Entonces vamos a ver qué porcentaje de dientes buenos nos da si utilizamos 90 grados centígrados con 8 minutos de tiempo de prensado y con tamizado para el tamaño de la partícula. Déjenme abrir mi documento. Bien, aquí voy a cambiar, acá ya tengo ingresado mi modelo, y voy a cambiar únicamente los niveles. Vamos a ver, serían dos niveles bajos, tanto para el factor A como para el B, y en este caso, fíjense, estamos obteniendo menos 1. ¿Cuáles teníamos? 1, menos 1 y 1, 1, menos 1 y 1, que es con los niveles con los que obtenemos, digamos que el mayor, ¿no? El mayor porcentaje.
Entonces aquí en este caso tenemos 91.41%, que es lo que tenemos aquí, 91.41% con estos niveles. Ahora lo que voy a hacer es únicamente cambiar los niveles de los factores a 2 niveles bajos para los 2 primeros factores, y para el tercer factor lo dejo en nivel alto porque es el que tiene mayor influencia, que es con el que obtenemos en su nivel alto el mayor porcentaje de dientes buenos. Entonces aquí son 91.41. Ahora si yo coloco menos 1, incluso fíjense aquí serían 91.5253. Vamos a copiar, control C, bueno, estoy copiando, y aquí vamos a pegar el dato. Quiero pegar el texto. Inclusive nos da un porcentaje mucho mayor si utilizamos esta combinación de los factores. Entonces, por lo tanto, yo podría escoger o proponer utilizar esta combinación para obtener el mayor porcentaje de dientes buenos, y en la que no estoy implicando mucho tiempo. Estoy manejando 8 minutos de tiempo de prensado, lo que puede beneficiar a lo que es nuestro tiempo de producción de dientes. Estoy utilizando 90 grados centígrados. Podríamos suponer que ahí estaríamos utilizando no tanto recurso si utilizáramos o aplicáramos 130 grados centígrados a nuestro proceso. Y bueno, con tamizado, de por sí estamos utilizando con tamizado, ya que en este caso es que nos está arrojando el mayor porcentaje de dientes buenos, el tamaño de la partícula. Y bueno, entonces por lo tanto este sería para mí mi elección. Por ejemplo, ustedes, dependiendo de las condiciones del proceso, obviamente es la decisión que ustedes tomarían para poder obtener el mayor porcentaje de dientes buenos, obviamente sin afectar los costos de su producción. Y bueno, eso sería la explicación que corresponde a nuestro diseño factorial 2 a la 3, donde estamos involucrando 3 factores con 2 niveles cada uno.